Entonces tenemos los testículos, recordar que son parte del aparato reproductor masculino, van a ser dos, y que vamos a tener como medidas diámetro de longitudinal de 3 a 5 centímetros, transverso de 2 a 4 centímetros, diámetro del posterior de 3 a 4 centímetros, y que la suma de estos me va a dar de 12 a 30 ml en cada uno. Está conformada con su estructura interna, como la túnica lujínia, tiene una cápsula fibrosa blanca, tiene múltiples septos finos convergentes, y el mediastino testicular que está en la parte posterior y los lóbulos que se encuentran entre 200 a 400 lóbulos, ¿no? Los túbulos seminíferos, que son 840 por testículos, los túbulos rectos, que son de 20 a 30 por testículos, y la rete testis, que se va a encontrar cerca del mediastino. Los conductos diferentes vienen a ser de 10 a 15 por conductos, y tenemos una esquematización del testículo en corte sagital. El epidídimo también forma parte del mismo. Vamos a encontrar que tiene una estructura curvada situada en posición posterior lateral del testículo, que va a estar formado por túbulos diferentes y que mide entre 6 a 7 centímetros de longitud. Está compuesto por una cabeza, cuerpo y cola, como tenemos también lo que es la cabeza, que va a ser el globo mayor, y la porción más grande, que va a medir aproximadamente 2 centímetros. La idea epididimiaria y la parte testicular, que están por debajo de la cabeza. Los conductos diferentes, vamos a ver que nacen directamente desde la cola del epidídimo y van a hacer un recorrido a través de la parte del escroto, el trayecto inguinal y la parte pélvica. Estos se van desde la parte inferior a la parte superior, y que luego tiene una función, va a tener la función con las vesículas seminales, y que van a dar formación al conducto eyaculador a nivel de la próstata. Entonces tenemos el epidídimo y tenemos el conducto deferente, que va a ser su ascenso, y tenemos que va a unirse con la vesícula seminal. El cordón espermático, que va a estar compuesto por el conducto deferente, las arterias cremastéricas diferenciales y la parte de la arteria testicular, acompañada de lo que es el plexo venoso pampiliforme, y tenemos la parte linfática testicular y los nervios testiculares. La cubierta externa del testículo va a estar conformada por el escroto, que tiene una túnica muscular fina, que es el dartos, la fascia espermática externa, el músculo cremaster externo, la fascia espermática interna, y también la túnica vaginal. ¿Sí? Podemos ver las capas que tiene el testículo, ¿no? La vascularización va a estar dada a la parte testicular por la arteria testicular y el plexo venoso pampiliforme, mientras que el epidídimo tiene una vascularización gracias a la arteria cremastérica, a la arteria deferente y el pleno venoso cremastérico, mientras que el escroto va a tener ramos arteriales pudendos internos y externos, donde también va a estar, encontramos el plexo venoso cremastérico. El, el escroto, en el escroto vamos a valorar su tamaño, su forma, la posición, la conicidad de lo que es la red de testes, el epidídimo, el líquido libre y la vascularización. Entonces vamos a iniciar primero con el testículo derecho y luego hacemos lo mismo ecografía y el mismo corte con el testículo izquierdo. Acá nosotros podemos encontrar el corte longitudinal del testículo, donde vemos la parte de la piel, lo que se vendrá a ser la parte escrotal. Vemos el testículo, la parte superior, y por encima de este tendremos una forma triangular, ¿sí? Con base anterior, y que va a ser correspondiente al epidídimo. Realizaremos el corte longitudinal, donde vamos a observar el corte, la medida longitudinal del testículo, el corte anterior-posterior, y tenemos que también tener en cuenta que este corte, esta ecografía se va a realizar con un transductor lineal, ¿sí? Primero lo vamos a cubrir con un preservativo por salud y salubridad del paciente y los que vienen después,
Se coloca gel en la parte testicular y posteriormente seguimos con el estudio. Vemos el corte entero posterior. ¿Sí? También tenemos que valorar la parte del el ecodoppler, ¿sí? Para ver cómo está la vascularización. Y si la vascularización de testes es simétrica y resulta normal. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que valorar? La evaluación va a tener la localización de masas escrotales, detección de tumores primarios, seguimiento en pacientes con microlitiasis testicular, evaluación de patologías extraventriculares, escroto agudo, de traumatismo escrotal, y la localización de los testículos en caso de estar descendidos, no descendidos. También podemos observar la detección de varicocele y la valoración del isquemia testicular. Y aquí podemos ver las podemos observar la vascularización testicular. Vemos un corte transversal de los dos testículos, el izquierdo y el derecho. Vemos el testículo en corte longitudinal con el epidídimo. Y dentro de las patologías podemos encontrar las microcalcificaciones, donde la ecografía va a mostrar pequeños focos hiperecogénicos que no van a presentar sombra. Que no van a presentar sombras. Y que esto aquí se puede dar como una incidencia de neoplasia testicular primaria y como microlitiasis testicular. Generalmente son litos aislados, menores de 5 en cantidad, ¿sí? Que se pueden observar de esta forma, ¿no? Entonces tenemos microlitiasis en la parte testicular. La criptorquidia es el testículo no descendido, que es una de las anomalías genitourinarias más comunes en los niños, donde encontramos que la mayoría de los testículos no descendidos son palpales y se localizan en el canal inguinal o por debajo del mismo. Entonces aquí podemos observar lo que es el canal inguinal, ¿sí? Donde observamos el pequeño orificio de apertura y podemos ver el testículo que está dentro del mismo, no está dentro del canal. Entonces aquí ya podremos hablar de una criptorquidia. Las neoplasias malignas encontramos que van a suponer del 1 al 2% de las neoplasias malignas que van a darse en los varones. Su causa es la quinta causa más frecuente entre los pacientes de 15 a 35 años de edad. Por lo general se observan masas del 90% unilaterales, indoloras o con un andamiento difuso. Factores de riesgo para poder tener este tipo de patologías es el desarrollo testicular anormal, antecedentes de testículo de cáncer testicular, exposición a químicos, infección por VIH y antecedentes familiares. Sí, dentro de las células de los tumores de células germinales encontramos el seminoma, el carcinoma de células embrionarias, el teratoma, el coriocarcinoma y los tumores mixtos. Los tumores de estroma gonadal, encontramos las células de Leydig, células de Sertoli, las células del tumor de estroma gonadal primario y los mixtos. Entrando un poco en lo que son los seminomas, se van a ser consideradas el 50% de las neoplasias malignas del testículo. Va a haber una incidencia en la quinta, cuarta década de la vida. Son quimio y radiosensibles y están ubicadas dentro de la túnica longínea al momento del diagnóstico. En la ecografía se va a encontrar como una masa, como un nódulo redondeado, ovoide, de tamaño variable, de estructura homogénea. Puede ser hipoecogénico, tiene márgenes parciales o mal definidos y menos frecuentes con calcificaciones o quistes. Lo podemos encontrar de esta forma y que podríamos comenzar a sospechar de una imagen
tumoral. Y aquí encontramos las microclasificaciones, también acompañado de hidrocel. El carcinoma de células embrionarias generalmente son la segunda neoplasia germinal más frecuente, tiene un pico de incidencia entre la segunda y tercera década de la vida. A menudo son mixtos, son agresivos, más agresivos que el seminoma. Poco quimio radiosensibles, tienen altos niveles de AFP y forma infantil también tiene lo que es el seno endodérmico y dentro de esa colita. La ecografía la vamos a encontrar como una masa o nódula pequeña con una estructura heterogénea y ecogénica, márgenes mal delimitados que tiene una degeneración quística y que se puede presentar con focos ecogénicos con o si son acústica. Como podemos observar en la imagen, una imagen heterogénea en este caso, ¿no? El teratoma, el 10% de las neoplasias testiculares primarias, tiene una clasificación que puede ser madura, inmadura y con degeneración maligna. La tasa de supervivencia a los 5 años es del 70% y tiene una pico de incidencia desde la lactancia hasta la tercera edad, hasta la tercera década de la vida. En niños puede encontrarse como su forma benigna, ¿no? En la ecografía se va a encontrar como masa o nódulo de márgenes indelimitados, una ecoestructura heterogénea, áreas de degeneración quística y un focos ecogénicos groseros, donde encontramos calcificaciones focales, cartílago, hueso inmaduro y fibroso. El coriocarcinoma, generalidades, tenemos el que está dado entre el 1 al 3% de los tumores testiculares primitivos malignos, y Boscabo, ese se produce de forma pico de incidencia entre la segunda y tercera década de la vida, puede tener una metástasis precorporeal linfática y va a presentar altos niveles de HCI. La ecografía la encontramos como una masa o nódulo de congenicidad mixta de áreas de hemorragia con necrosis y calcificación. Los tumores mixtos son el segundo tumor testicular primitivo después del seminoma, tienen pico de incidencia entre la tercera y cuarta década de vida, y en la ecografía la encontramos como una masa o nódulo con márgenes bien delimitados, con una estructura heterogénea y áreas de degeneración quística. Entonces aquí nosotros podemos encontrar márgenes delimitados que tienen consistencia totalmente heterogénea de gran tamaño y que también podemos encontrar uno que otro foco hiperecogénico de calcificación. La vascularización va a ser predominante, vascularización en este caso periférica, y los tumores estromales van a suponer el 3% de todas las neoplasias testiculares, 20% de los tumores se producen en niños, y va a estar asociado a células germinales que se denominan ganadoblastomas. Se presentan entre el pico de 20 a 30 años de edad, tienen un tamaño variable, son sólidos e hiperecogénicos, tienen una generación hemorrágica y necrótica. Donde vemos la imagen, ¿sí? Pequeños espacios, pequeñas imágenes hiperecogénicas, con vacuolas internas, con pequeñas calcificaciones de igual manera en la imagen de ustedes. Las metástasis encontramos los linfomas, que puede estar dada por linfoma, leucemia, pulmón, cáncer de pulmón, de próstata, riñón, estómago, colon y páncreas. Donde encontramos el linfoma maligno, que se da en el 1 8% de los tumores testiculares, y que su pico de incidencia de son entre los 50 a 60 años de edad. En la ecografía le encontramos como una imagen homogénea, puede también ser heterogénea, tiene hipocogenicidad, tiene degeneración hemorrágica y necrosis, también podemos encontrar una afectación difusa con el andamiento testicular que puede presentar índices. La patología benigna intratesticular, tenemos los quistes, donde vemos los hallazgos incidentales que va a ser el 10% de la población. En los tipos encontramos los quistes de túnica vulgínea y los quistes intratesticulares. En la ecografía podemos encontrarlos entre 2 a 15 milímetros. Van a tener bordes bien definidos, pueden ser solitarios, múltiples, moleculares, multiloculares. Como vemos en este segmento de acá, una imagen quística, quística clásica.
Vemos una imagen de mayor tamaño, ¿sí? Una multilocular. Y también tenemos que recordar la ectasia de la red de testes. Esta va a ser una imagen que puede simular una neoplasia testicular que va a estar asociada a una obstrucción epidemial secundaria o causada un trauma o una inflamación. Puede presentar tamaños variables en la región del mediastino testicular y tiene la tendencia a ser bilateral. Está asociada con espermatozoides ipsilateral. Entonces aquí nosotros vemos la dilatación en la red. Entonces por ese motivo se va a ver así media grotesca, media fea. Acá vemos una imagen que tiene un hidrocele, tenemos un quiste y vemos la dilatación de la red como tal, ¿no? Entonces por ese motivo se ve así todo tipo arenoso con algunas cópulas dentro. En las patologías benignas testiculares tenemos el hidrocele, ¿sí? Que este va a ser que normalmente tenga algo de líquido seroso entre las capas de la túnica virginal dentro de los límites normales. Entonces, el hidrocele es la acumulación excesiva de líquido seroso en la túnica virginal. Y vamos a encontrar de dos tipos. La hidrocele congénita, que es el cierre completo del proceso vaginal, y la adquirido, que puede ser dada por traumatismo, inflamación y también causado por las neoplasias. En la imagen se va a encontrar que el saco escrotal va a estar lleno de líquidos. Se ve fluido, que es anecogénico, y el testículo va a tener una apariencia que está nadando, está flotando dentro. La varicocele es la dilatación de venosa del plexo pampiniforme, que va a ser mayor a 2 milímetros, detrás del testículo y va a estar acompañando al epidídimo. En la varicocele idiopática vamos a encontrar que va a haber una incompetencia valvular a nivel de la vena espermática interna, va a haber un flujo retrógrado a través del plexo pampiniforme, va a causar más frecuentemente la infertilidad masculina y en el 95 de los casos se va a producir en el lado izquierdo. Va a haber un pico de incidencia entre los 25 a 35 años de edad, mientras que la varicocele secundaria va a ser dado el aumento de la presión de la vena espermática y se puede dar dada por una hidronefrosis marcada, una hepatomegalia, neoplasias abdominales y compresión venosa de la masa retroperitoneal. En la ecografía vamos a encontrarla como múltiples estructuras arpeginosas anecogénicas, que su diámetro va a ser mayor de 2 milímetros, son compresibles fácilmente con el transductor, se localizan adyacentes al polo superior del testículo y en ocasiones pueden simular un espermatozoide tabicado, espermatozoide tabicado. En el Doppler de alta frecuencia va a ayudar al diagnóstico diferencial. Entonces nosotros vamos a encontrar estas imágenes de la dilatación de la red, del plexo, y vamos a obtener las imágenes herpetiginosas que nos dice la teoría, ¿sí? Y al momento de medir vamos a tener una medición más de 2 milímetros. Se observa el testículo, se observa la parte superior y vemos la dilatación de las venas. El escroto agudo eh, en esta ocasión va a estar dada por la torsión intravaginal, que va a haber un pico de incidencia en la pubertad, que es la suspensión anómala a lo largo del cordón espermático, y existe una inversión testicular y epididimoria por la túnica vaginal, que tiene una deformidad de campana y de badajo, mientras que la torsión extravaginal se va a producir en recién nacidos, tienen una torsión del testículo de su túnica a nivel del ángulo externo, pero que no se va a producir la típica deformidad del campano o de badajo. En fase aguda, dentro de las 6 primeras horas, vamos a ver aumento del tamaño testicular, la ecoestructura va a ser heterogénea e hipoecogénica, agrandado, hipoecogénico con focos hiperecogénicos, mientras que en la fase subaguda, que vendría a ser del primer al décimo día, ya encontramos que en el quinto día aumenta el tamaño y la epicogenicidad, y la disminución comienza a partir del sexto día. El Doppler nos va a ayudar a diferenciar la torsión testicular de otras entidades. ¿Por qué? Porque se disminuye el flujo. Aquí no tenemos una captación total del flujo testicular, ¿no? Cambia la ecogenicidad, en ecogénica un poco más hiperecogénico. También la ausencia del flujo en la parte testicular, pero aumenta también en la parte periférica. La epididimitis es causa más común del escroto agudo en varones pospuberales,
en una consecuencia de la infección urinaria baja, es menos frecuencia por diseminación hematógena, trauma o vía sexual. En la ecografía vamos a encontrar un alargamiento y engrosamiento del epidídimo, donde se encuentra una baja ecogenicidad y la estructura va a ser heterogénea y que el Doppler va a haber un aumento de flujo sanguíneo. Entonces, como se dieron cuenta en la imagen que mostré antes, el epidídimo, el aquí ya tiene un mayor diámetro, ¿no? Se ve mucho más grande y la ecogenicidad, el Doppler también captado de mayor forma. Acá también vemos los testículos y vemos el epidídimo de gran tamaño. La orquitis responde a las mismas causas que la epididimitis, con mayor frecuencia y combinación con afección del epidídimo, que esta puede ser focal o difuso. En la ecografía encontramos el agrandamiento testicular, la ecogenicidad puede ser, la ecoestructura puede ser heterogénea e hipoecogénica, y que también tenemos aumento de la musculatura con el efecto. ¿Sí? Entonces aquí nosotros podemos obtener lo que es la disminución de la diferenciación de la ecogenicidad, ¿no? Por producto de la inflamación. Acá nosotros vemos un epidídimo, ¿sí? Donde encontramos imágenes quísticas, vemos quística en la parte del epidídimo, vemos otra quística. En este caso aquí vemos el testículo izquierdo, un corte longitudinal y un corte transversal. Hola, El izquierdo, donde tenemos el corte longitudinal. Si tenemos el corte longitudinal en este segmento que está aquí, el corte antero posterior y el corte transversal, ¿no? Pero lo que quiero que se fijen en esta parte que está aquí, estas imágenes multiformes, hiperecogénicas, se encuentran tanto el corte longitudinal como un corte transversal, ¿no? Pueden hacer los microlitiasis en testículo, ¿no? Como las imágenes hiperecogénicas, vemos una imagen del epidídimo con una imagen anecogénica en la parte superior que vendría a ser un quiste, ¿no? En las características del quiste, pared hiperecogénica con un contenido anecoico que no tiene ecos internos. Acá nosotros podemos observar el testículo. Este testículo era de un niño, donde observamos el testículo derecho de un tamaño más adecuado. Vemos el testículo izquierdo, un poco más disminuido del tamaño, pero lo que quiero se den cuenta también de que la ecogenicidad, ¿sí? que tenemos dentro del escroto, ¿no? Del espacio escrotal. Entonces tenemos en el hidrocele, tenemos una epididimitis, también que está aumentado de tamaño, tenemos el líquido libre en la bolsa escrotal. Acá podemos presenciar el quiste testicular que está dentro de la parte inferior, el borde inferior del testículo. Imágenes clásicas, ¿no? De un quistecito. El quiste medía 0,45 ml, ¿no? Testículo derecho, testículo izquierdo. Siempre hay que hacer las medidas de esa forma, ¿no? Esta clase también era un poquito corta, la parte testicular. Y recordemos que el día de mañana también vamos a tener clase. hola, mañana viernes.
Es que Aló. como tenemos el horario, te puedo revisar. No, 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 mañana no, perdón, estoy volado. Ya, Ah, entonces nos ya. veríamos el día lunes, donde vamos a hacer un repaso Sí. del segmento, del segundo segmento, ¿no? De lo que hemos visto. Igual voy a ver si les hago también de que hagan un repaso del primer segmento. Vemos vejiga, próstata, útero, ovarios y la parte testicular. Para ya luego el martes empezar con mamas y el resto de- de temas que nos competen, ¿no? Sería hasta el día lunes. Bueno, si no hay preguntas, buenas tardes.